En todos los deportes existen algunas supersticiones recurrentes que llegan incluso a considerarse como maldiciones. En este video hablaremos de la más reciente maldición que se ha aparecido dentro del octágono de UFC. Estoy seguro que todos hemos escuchado de la maldición de cortarse el cabello durante la grabación de los Embedded previo a un pay-per-view. They say when you get a haircut on this TV show that it's bad luck and you lose. I have a feeling that this does not affect 25 minutes in time. O la mala suerte que puede traer que te tomes fotos con Anuel en la semana de tu pelea, o el mal augurio que representa que Drake ponga una sustanciosa apuesta a tu favor antes de tu combate. Sin embargo, todas estas maldiciones han sido tan frecuentes o han sido tantos los peleadores que han tratado de desafiarlas, o son tantas las apuestas de Drake y tanto el fanatismo de Anuel, que es un porcentaje variable entre cuando realmente se cumple y cuando no sucede. Quizás por ahí la maldición de aparecer en la portada del juego de UFC es la que se ha mantenido un poco más vigente y la que tiene un más alto porcentaje de éxito o de posibilidades de aparecer. Más recientemente, con el anuncio del nuevo juego de UFC y los resultados recientes de Valentina Shevchenko e Israel Adesanya, la maldición de aparecer en la portada ha cobrado mucha más fuerza nuevamente. Así que, aunque no se trata específicamente de la maldición que les quiero platicar el día de hoy, vamos a hacer un breve repaso sobre esta. El primer juego de la saga fue lanzado el 17 de junio del 2014 con Jon Jones y Alexander Gustafsson en la portada. Si bien su combate ya había sucedido, de todos modos Alexander Gustafsson fue el primero en convertirse en víctima de esta maldición. Después del lanzamiento del juego, el sueco fue noqueado por Anthony Johnson en su siguiente combate. Por su parte, Jon Jones venía de vencer a Glover Teixeira antes del lanzamiento del juego y en su siguiente combate en enero del 2015 derrota a Daniel Cormier. Es decir, Jon Jones es el único que no ha perdido después de aparecer en la portada del videojuego. Sin embargo, hay quienes lo consideran parte de esta maldición porque poco después de esa pelea, pese a haber ganado, termina siendo despojado del cinturón por sus ya conocidos problemas con USADA. La segunda entrega del juego apareció en marzo del 2016, sin embargo la portada ya había sido revelada unos meses antes, por lo que podríamos decir que Conor McGregor fue la primera víctima de esa edición del juego, ya que en ese mes de marzo fue sometido por Nate Diaz. Junto a Conor, en esa portada aparecía también la superestrella de aquel momento, Ronda Rousey. Si bien Ronda ya venía de haber perdido el cinturón ante Holly Holm el año anterior al lanzamiento del juego, posteriormente a que saliera, tuvo su regreso enfrentando a Amanda Nunes y bueno, como sabemos salió destruida de ese combate y nunca volvió a pisar el octágono. Un par de años después, el 2 de febrero del 2018, salió UFC 3. Sorprendentemente, o quizás no tan sorprendentemente, Conor McGregor volvía a aparecer en la portada con sus 2 cinturones pese a que llevaba ya 2 años de inactividad. McGregor tenía la oportunidad de romper la maldición en su segunda aparición, pero terminó siendo sometido por Khabib en UFC 229 en su siguiente combate tras la aparición del videojuego. Luego, en el verano del 2020, apareció UFC 4 con Jorge Masvidal e Israel Adesanya en la portada. El juego fue oficialmente lanzado desde julio de ese año, alrededor de la misma fecha en la que Jorge Masvidal recibía la oportunidad en corto aviso ante Kamaru Usman y terminaba siendo derrotado por decisión. Incluso si no quisiéramos contar esa derrota porque fue en julio y el videojuego salió a la venta propiamente hasta agosto, de todos modos el siguiente combate ante Jorge Masvidal fue de nueva cuenta contra Kamaru Usman y fue cuando terminó siendo noqueado, entonces es indudable que la maldición lo alcanzó. El caso de Israel Adesanya es un poco diferente, ya que su siguiente combate sería en septiembre de ese mismo año cuando humilló a Paulo Costa en Abu Dhabi. Sin embargo, se dice que la maldición simplemente tardó un poco más en alcanzarlo, pues en su siguiente combate cayó ante Jan Blachowicz. Finalmente, hace unas semanas se revelaron las portadas de UFC 5 que saldrá a la venta el 27 de octubre. En la versión estándar tendremos a Valentina Shevchenko y Alexander Volkanovski, quien eran los mejores peleadores libra por libra en el momento en que se terminó de desarrollar el juego. Aunque no perdió en su último combate, Valentina Shevchenko viene de quedarse corta en su intento de recuperar el cinturón ante Alexa Grasso, con todo y polémica. Por su parte, Volkanovski está a la espera de ver si consigue la revancha ante Islam Makhachev o si termina defendiendo el cinturón ante Ilia Topuria. Adicionalmente, el juego tiene una versión de lujo y es Israel Adesanya quien aparece en esa portada. Es decir, esta vez no hay dudas que la maldición también lo alcanzó, pues viene de perder el cinturón ante Sean Strickland. Ya me imagino a todos nuestros amigos españoles frotándose las manos esperando que la siguiente pelea de Volkanovski sea ante Ilia Topuria y que la maldición se mantenga en efecto. En fin, una vez que terminamos con este breve repaso sobre la maldición de aparecer en la portada del videojuego de UFC,
lleguemos a la maldición sobre la que quiero hablarles el día de hoy, que es la maldición de Michael Chiesa. Todos los peleadores que han vencido a Michael Chiesa han perdido su siguiente combate. Todos, nadie se ha salvado. Esta es la única maldición implacable que no ha perdonado a nadie y de la que nadie ha podido escapar hasta el momento. En el ya lejano 2013, el 27 de julio para ser exactos, Jorge Masvidal se encargaba de quitarle el invicto a un joven Chiesa con un bravo choke. En noviembre de ese mismo año, Jorge perdía una decisión ante el ruso Rustam Khabilov y veía romperse una racha de 3 victorias. La segunda derrota de Chiesa fue ante Joe Lawson en septiembre del 2014 por nocaut técnico. 4 meses después, Lawson era finalizado brutalmente por Al Iaquinta. La siguiente derrota de Chiesa llegaría 3 años más tarde, en el 2017, cuando fue sometido por Kevin Lee. Esa victoria le daría a Lee el pase a una pelea por el título interino de la división ante Tony Ferguson. Para su mala suerte, el Cucuy sería el encargado de cobrar el karma y lo sometería en UFC 216 en octubre de ese mismo año. En julio del 2018, Michael Chiesa fue sometido nuevamente, ahora por Anthony Pettis. Tras esa victoria, Showtime también enfrentaría a Tony Ferguson en la que fue la pelea del año en ese 2018. Sin embargo, Anthony fue derrotado por ese viejo Cucuy que estaba intratable y seguía sumando victoria tras victoria. Luego de conseguir una racha de 4 triunfos en fila, Michael Chiesa cayó ante Vicente Luque, nuevamente por un bravo choke, en agosto del 2021. De esta manera, Luque conseguía su 4ª victoria en fila y llegaba como favorito en una revancha ante Belal Muhammad, a quien ya había noqueado antes. Sin embargo, Luque nunca apareció en esa pelea y fue superado durante 25 minutos por Belal. Chiesa buscaría enderezar el rumbo ante Sean Brady en noviembre de ese mismo año, pero sería superado en las tarjetas. Brady sumaba así su 15ª victoria y mantenía el invicto. La maldición no lo perdonaría y en octubre del 2022 era finalizado por Belal Muhammad en UFC 280. Finalmente, en julio del 2023, Michael Chiesa sumó su 3ª derrota consecutiva al ser sometido por Kevin Holland en UFC 291, y sí, adivinaron, otra vez con un bravo choke. Holland no dejó pasar mucho tiempo antes de volver a la jaula el 16 de septiembre, solo para ser derrotado por Jack de la Maddalena, convirtiéndose así en la 7ª víctima de la infalible maldición de Michael Chiesa. El futuro de Michael Chiesa luce incierto por su seguidilla de derrotas, su edad y las lesiones con las que ha venido lidiando recientemente. Así que habrá que esperar a ver si tiene un siguiente oponente, cuál es el resultado y poder ver si podemos sumar un nuevo nombre a la lista o si habrá alguien que tenga la oportunidad de romper esta maldición. ¿Recuerdas alguna otra maldición que haya aparecido dentro del octágono de UFC? Compártela con nosotros en los comentarios y nos vemos en la próxima.